Señoras y señores, el temerario de tribunales, el terror de jueces y fiscales, el señor Franco Mirraji. Bueno, ¿Sin parche en el ojo? Sin parche en el ojo. Ah, esa es la aclaración que teníamos que hacer. Exacto. Porque a ver si todavía la gente creía que seguía con la repercusión. No, el tipo se ha curado de una lesión producida por su... Un atentado de mi hija menor. Estamos igual en tratamiento. Todavía sigo con la úlcera en la córnea, gotitas, y tengo que mañana pasado y volver por la guardia para que me den el alta. Un atentado. Me clavó el dedo directamente Más dramático en el dedo tipo, con una uña afilada. No le cortamos las uñas y me provocó una úlcera en la córnea. Buah, ahí lo tenemos. Y sin embargo, el tipo está acá. Muy bien. Aquí Franco estamos, Mirraji, aquí feliz día estamos. del trabajador para vos también. Igualmente para todos. Para todos. Bueno, vamos a hablar un poco de temas judiciales porque tenemos una agenda cargada. A ver, por un lado, tema cuadernos, el juicio de las fotocopias de los cuadernos, esta gran operación político, mediático y judicial que ya está en juicio y que obviamente tiene sentada en el banquillo de los acusados, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, dejó en la última audiencia de esta semana que está concluyendo la declaración de José López, el exsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, y está en sintonía con otras declaraciones que hicieron varios de los arrepentidos que están dando testimonio en el juicio y que dijo, bueno, básicamente va en contra de lo que había declarado, podemos decir, bajo presión en el marco de la instrucción ante Claudio Bonadío y Carlos Stornelli, el juez y el fiscal, en la primera etapa de esta causa. ¿Qué dijo José López? Dijo, nunca había a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita, y también declaró que si me hubiera encontrado en otra situación anímica no habría hecho esa declaración como arrepentido. También contó cómo fue presionado por el defensor oficial que lo instó a que se arrepienta. Recordemos, ¿no? José López, que en su momento fue encontrado con un bolso con varios millones de dólares revoleándolos en un convento, según la narración oficial durante el gobierno de Mauricio Macri, es una de las personas que está como arrepentida en la causa Cuadernos y se lo suele usar una y otra vez para intentar atacar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en el marco del juicio dijo, yo nunca vi a Cristina como jefa de una asociación ilícita. A ver, algunos esperaban un testimonio más fuerte de José López. Otros, ¿incriminatorio respecto de Cristina? No, ¿o más al fuerte contrario, en qué sentido? más fuerte, diciendo que fue presionado incluso más de lo que contó, porque de alguna manera ratificó un poquito y dijo, por otro lado, sí, me presionaron, yo no estaba así, pero hay abogados defensores que dicen, por ejemplo, que es un arrepentido más que se suma a la lista, que si bien su testimonio no va a ser determinante para que se caiga la causa, se suma a otros y es importante, y hay otros que te dicen, yo esperaba que fuera incluso aún más, porque, por ejemplo, así ahora, como... perdón, sí. Franco, seamos lo más chotos posible en la teorización. ¿En qué podría beneficiarlo a...? No a él, sino a que se termine de caer la causa. No, Porque... es decir, la aspiración, eventualmente, si hablamos en términos de especulación, sería la sumatoria de arrepentidos. Eliminar el delito de alguna manera. O sea, como que no hay delito. La causa Cuadernos se sostiene en dos pilares. Los cuadernos, por un lado, que está comprobado que fueron manipulados, que fueron intervenidos, incluso consta en otra causa por un ex policía de la Federal, que es Jorge Bacigalupo, que fue procesado por esa cuestión, que incluso hay pasajes que fueron dictados. Bueno, sobre todo eso no se profundizó, y si se profundiza hay que ver con qué se encuentra. Hay pasajes o cuadernos que se escribieron de corridos, más de 1.600 tachaduras. Bueno, los cuadernos son un elemento. Recordemos, ¿no?, que Centeno, el chofer exmilitar Oscar Centeno, había dicho que los había quemado cuando los... en realidad que los había guardado, después cuando buscaron los encontraron, recordó que los había quemado y después terminaban apareciendo en la víspera de la elección presidencial de 2019. El otro pilar, la otra columna central de esta causa son los testimonios de los arrepentidos, que vendrían a corroborar aquello que dicen los cuadernos, que están cuestionados. Bueno, así como está el testimonio de López, hay varios testimonios de arrepentidos que dicen, yo declaré bajo presión. Por ejemplo, pocos días atrás, el empresario Mario Robela, de Robela Carranza S.A., dijo que él actuó bajo presión para declarar como arrepentido y dijo que dejó constancia en una escribanía de que su testimonio en primera instancia
no iba a ser veraz y que estaba condicionado bajo coacción psicológica, que básicamente si no declaraba lo que estaban pretendiendo el juez y el fiscal, iba a quedar detenido y él no quería. En la misma sintonía también declaró otro empresario, por ejemplo Daniel Pitón, que dijo que fue inducido a incluir en esa declaración referencias a pagos que nunca existieron. Y así hay varios testimonios de empresarios arrepentidos que ahora están diciendo, en realidad a mí me presionaron. Recordemos a Stornelli diciendo el tema de las sortijas. A ver, está claro que esto fue una gran operación política, mediática y judicial. No estamos hablando de si existió o no existió la corrupción en la obra pública, que seguramente pudo haber existido. Digo, es un tema que da para profundizarlo un montón, sino que se utilizó eso para armar esta gran operación e ir, sobre todo por Cristina Fernández de Kirchner, básicamente, porque la verdad que los elementos que le inculpan no están claros en esta causa y es evidente cómo se manipuló todo para justamente armar esta operación, desde los propios cuadernos, con Centeno, cómo fueron armados, la manipulación, por qué los manipuló Bacigalupo, por qué este ex policía de la Federal tachó el nombre de ciertos empresarios y puso otros, eso todavía no se sabe. Digo, fue muy manoseada esta causa que directamente empezó en el momento en que el periodista de La Nación, Diego Caut, le lleva al fiscal Stornelli los cuadernos. Y eso no se manda a sorteo, se elige juez. Digo, hay 1000 elementos formales por los cuales esta causa se tendría que haber caído porque no está siendo una causa justa, no lo fue. No hay Estado de Derecho en este expediente. De hecho, muchos de los abogados defensores dicen, esto tendría que haberse, o se tendría que haber quitado la nulidad de todo. Bueno, esperan que con el desarrollo del juicio, hoy el juicio está en la etapa de indagatorias, en el desarrollo del juicio quede incluso más claro todavía. Hay algunos empresarios o arrepentidos que dicen, incluso yo voy a declarar más adelante sobre esta cuestión, con lo cual, bueno, hay mucha tela para cortar en torno a esto. Esta declaración de José López está en sintonía con, bueno, este resquebrajamiento que habrá que ver, es una causa política, habrá que ver cuándo se desarrolle el juicio, cuando tenga que salir una sentencia, qué partido político esté gobernando y qué puede pasar en torno a eso. Además hay muchos empresarios involucrados. Recordemos que llegó a estar Paolo Roque involucrado y después lo limpiaron. Digo, para también contar cómo se manipuló el devenir de este proceso. Ahora decíamos, esto en lo que hace la causa Cuadernos, pero también hay novedades en otras cuestiones importantes para el mundo judicial. ¿Qué pasó en el día de ayer? Ayer hubo una votación clave en el Consejo de la Magistratura. ¿Para qué? Para reconfigurar una instancia clave de Comodoro Pi, la Cámara Federal Porteña, aquella que revisa todo lo que hacen los juzgados de primera instancia de los tribunales, podemos definir, más políticos del país. Y ¿qué se espera? Bueno, que se reemplace a Bruglia y Bertuzzi, los dos camaristas que Mauricio Macri puso a dedo en la Cámara Federal Porteña y que fueron funcionales, de hecho, avalaron todo lo que pasó en Cuadernos, fueron funcionales al lawfare y a la persecución judicial, a criterio del gobierno actual, cumplieron su ciclo y están viendo de poder meter a hombres que, bueno, mujeres que les respondan directamente a sus intereses. Esa es la función de Juan Bautista Máiquez, ministro de Justicia de la Nación, que tiene como también representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Santiago Viola. Bien, bueno, ¿qué pasó en el día de ayer? En el día de ayer se aprobó la terna para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi, dos jueces que, según la Corte Suprema, fueron nombrados de manera irregular por Macri, que iban a seguir o podían seguir en el cargo hasta que se terminara el concurso para nombrar a sus reemplazantes de manera natural. Bueno, el concurso se aprobó ayer en la Comisión de Selección y ahora se espera que de aquí a 2 semanas se apruebe en el plenario. Y una vez que eso suceda, ya va a estar encaminado para que sean reemplazados de la Cámara Federal Porteña. ¿Qué se aprobó en el día de ayer en la Comisión de Selección? La propuesta de Diego Barroetaveña, el consejero, que hay dos ternas, una para reemplazar a uno de los dos, a Bruglia y Bertuzzi, y la otra para reemplazar al segundo. En una están como candidatos la primera terna, Fernando Luis Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. ¿Quién es Pablo Yadarola? Uno de los viajantes al lago escondido. Lago escondido, sí señor. Puede ser premiado con ni más ni menos que un cargo en la Cámara Federal Porteña. Y ahí sí que no lo sacás más. Digo, Bruglia y Bertuzzi están a tiro de ser corridos porque fueron designados de manera irregular. Aquí te nombran por concurso y se acabó la historia. Si tiene, no sé, 55 años, tenemos 20 años de un juez, de un huemul del lago escondido en la Cámara Federal Porteña. La segunda terna... Sí, perdón, Franco, sí. Y que ninguno de ellos puede excusarse en la idea de, bueno, yo no tengo que ver con el... Es decir, no, si vos te subiste al avión de Clarín, que charteó Clarín,
que generó su reserva a través de la mansión de Lewis. Si vos te subiste al mismo trencito de la alegría con un ex agente de inteligencia, vos sabías perfectamente a lo que ibas. No importa que después Juan Bautista Maíquez inventó una facturita, como dijo en un audio, que generaron esto de la fruta prohibida que envenena el resto del árbol y toda esa zaraza para hacer caer el expediente. No importa, todos sabemos que todos los que viajaron al Lago Escondido lo hicieron para trazar un acuerdo de jurisprudencia en las causas que perjudicaban al kirchnerismo y que beneficiaban a Mauricio Macri, ni más ni menos. Porque que de eso. hecho estaba también Marcelo Alessandro, que en su momento era el responsable de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y de justicia. Y ahí Y se había fue. un ex espía. Estaba, Claro. Exactamente. Sí, alguna vez me dijo Mariano Cuño Libarona, ya como ex ministro de Justicia, me dice, esa causa, si yo intervine, son todos amigos. No tienen Porque nada si que vos querés explicar. cometer un delito, primero hacete amigo. Claro, y después ya claro. lo podés cometer porque si eran amigos no es delito, según ellos. Eso es lo bueno de tener un tipo como Cuño Libarona, Claro. que Bueno, te perdón, Coco desarticula. Máquez lo dijo en Claro. la audiencia, Claro. dijo, era un viaje de camaradería. Y Pero digo, que claro, te como los de Adam y la familia. desarticula la noción de asociación ilícita. No Claro. puede ser una asociación ilícita si preexiste una amistad. Entonces, acuérdense, el día que nos mandemos una cagada, juramentémonos amistad, cosa de que cuando nos vengan a Era una pedir que reunión de rindamos amigos. Les cuentas... queremos decir que Era somos una reunión de amigos, amigos. chicos. Agárrense de las manos Sí. que somos amigos. Sobre todo si alguien está cometiendo un delito. Si alguien no está cometiendo un delito, yo no pienso saltar por ninguno. Por las pero- dudas. Ah, no pones las manos en el fuego con No, por- al pedo. Si hay un quilombo y se trata de rendir cuentas, somos todos amigos, eso sí. Igual estamos en un país que aunque no cometas un delito y no tengas asociación ilícita, te van a condenar igual. Sí. Retomando esto que acabo de leer, que es esta terna, Poviña, Rodríguez y Yadarola, es una de las ternas que se envía. Ahora, hay que ver si la aprueba el plenario, se espera que eso suceda, con 2/3 aprueba, se envía al Poder Ejecutivo. El presidente con Juan Bautista Máquez va a tener que elegir a uno de estos tres candidatos. Podría ser Juan Bautista Máquez eligiendo a su amigo Yadarola, porque fue un viaje de camaradería. Digo, Bautista Máquez también estuvo en el Lago Escondido. Y después se aprueba el pliego en el Senado por mayoría simple y ya pasa a ser juez. La otra terna, para ocupar el otro cargo de la Cámara Federal Porteña, el segundo, están Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona, que fue la fiscal del caso, no sé si recuerdan, de los Super Mario Bros. Y todo el espionaje que involucraba al macrismo, y el que también aparece en esta terna es Pablo Bertuzzi. No vaya a hacer cosa que lo terminen designando al propio Bertuzzi, que lo hicieron subir porque estaba como puesto 20, lo hicieron subir por ascensor con el tema de las entrevistas y lo reubicaron aquí. Hay que ver si se aprueba esta terna en el plenario. Vamos a ver, el plenario del Consejo de la ¿Cuándo Magistratura. es? ¿Tiene fecha? No tiene fecha específica. Me dijeron que de acá a 2 semanas se espera. La idea es que lo quieren sacar rápido. Vota Rosati, por ejemplo, ¿no? Que es el presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Magistratura. Y luego de que se apruebe en el plenario, ya es el trámite que acabo de narrar. Se envía al Ejecutivo al Senado. Acá un interrogante que sale es: ¿correrán a Bruglia y a Bertuzzi una vez que esté terminado el concurso y aprobado, aunque no designado sus reemplazantes? La Corte decía hasta que termine el concurso. No vaya a ser cosa que los corran y que después jueguen con los jueces que están o que llamen de otro lado y utilicen esas vacantes desde el gobierno para sacar fallos a medida. Repito, una instancia clave de Comodoro Pi, como la Cámara Federal Porteña, que va a hablando, no sé, por ejemplo, el caso Andis, no el Comagate. Bueno, todo lo que pasa en primera instancia lo revisa la Cámara Federal Porteña. El caso Adorni, todo lo que pasa en primera instancia lo revisa la Cámara Federal Porteña. Digo, hay que ver, David, también el apuro, hay que ver si llegas con los tiempos y quiénes intervienen, pero ese es el estado de situación de, bueno, un tribunal muy importante al que se va a sumar seguramente una vacante más que la de Martín Irursun, que se jubila, llega a los 75 años. Su voluntad es seguir 5 años más, pero por ahora el gobierno no está haciendo como hizo con Papa Máquez, al que le extendieron el mandato. Por ahora con Irursun eso no está pasando, así que habrá que ver si Que aprenda de haciendo Víctor 3 vacantes. Pesino, del camarista laboral, Claro. que le metió pata Claro. a validar la reforma laboral y Tuki ahí tuvo su... Y puede ser que estén su especulando con eso, extensión. ¿eh? No A mí- hay más de uno que cree que están especulando justamente con eso, porque es una manera de presionar a quienes tienen que fallar. Ahora, 75 años va a cumplir, que te presionen con eso, ya estamos grandes, ¿no? Qué Me parece. increíble, que todavía encima quieran seguir rascando Eso. platita, que quieran seguir increíble. sus privilegios, sus miserias. Está bien,
hay muchos de ellos que no debe ser solamente una cuestión económica, sino la salvaguarda que representa la investidura. No es lo mismo estar en el llano que estar al frente de un juzgado federal o de una fiscalía. Evidentemente eso genera un atractivo extra. Ahora, lo que a mí también me lleva a reflexionar, y acá les pido a mis compañeros que me den una mano, yo no salgo de mi asombro por el historial que tenemos en Argentina de la política, los partidos y demás. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de bueno, el mérito y la oportunidad de avanzar en una línea, buscar que la correlación de fuerzas sea beneficiosa? Claro. El gobierno en este momento está administrando 76 quilombos, más o menos, en el sentido de todos se pueden llevar puestos al gobierno. ¿Qué son? Las payasadas y el enriquecimiento de Adorni, la causa Libra, la causa Andis. Si Donald Trump pierde en las elecciones de medio término, se termina el país. El Fondo Monetario Internacional, la inflación que va en ascenso por 11 meses consecutivos. Estoy pensando, yo así voy tirando. También se la sumo. Bueno, en el medio de todo eso, el gobierno, en lugar de decir, como nos han acostumbrado los políticos tradicionales, y acá sí quiero hacer esta salvedad de cuando se habla de casta, no casta, bueno, lo político tradicional, que nos decía, bueno, hay que esperar que escampe un poquito, hay que esperar el momento de la correlación de fuerzas. Estos tipos avanzan igual y te nombran todos los jueces que tenían pendientes, te mandan los 200 pliegos en una primera tanda. Dentro de los 200 pliegos te meten a Drácula, a Darth Vader, al hijo de Rosati. Acá tengo un todos asterisco. los delincuentes los ponen ahí adentro. Y además te mandan. Ahora, aparentemente, para el segundo semestre se está pensando en una reforma sindical, porque vienen de aprobar una reforma laboral y van a ver si pueden meter una reforma sindical. Básicamente, ¿para qué? Porque no les es suficiente ver a los trabajadores arrodillados. Tienen que ver a los dirigentes sindicales arrodillados también, para que no se les ocurra hacer quilombo. Es decir, empecemos a aprender que se gestiona. Solamente que estos tipos siempre van a gestionar para el mal, siempre van a gestionar en el peor sentido. Y que lo hicieron además con minoría en ambas cámaras del Congreso y que construyeron los escenarios para lograr ciertas victorias, porque en todos estos escenarios en ninguno el gobierno llegaba con la vaca atada. No es que en el plano judicial llegó y tenía y el fuero federal le abrió las puertas. No, hubo muchas resistencias y se encargaron de construir justamente la correlación de fuerzas. De la peor forma, ¿eh? Es que pagando cada una de las voluntades, cash, como acabamos de ver, haciéndole firmar al camarista laboral un fallo para destrabar la reforma laboral, haciéndole a cada uno, poniendo la platita que correspondía, los cargos, los nombramientos, a los senadores, a las senadoras, a los diputados, a las diputadas, para que las voluntades estuvieran lo suficientemente acomodadas y a los gobernadores también. Sí, digo, que es como una terminal aparte o paralela a la del gobierno, me parece, la de Juan Bautista Máquez, ¿no? Que tiene otro tipo de negocios que excede al propio Milei. De hecho, por eso también el Poder Judicial, digo, acá van a nombrar jueces que van a quedarse muchísimos años. Estamos hablando de más de una década fácil con un núcleo judicial. Recién hablábamos del Lago Escondido. Es previo a Milei, ¿no? Y estamos hablando de Yadarola, de Juan Bautista Máquez, de Carlos Máquez. Claramente es una terminal o un grupo, un sector de poder que supera, es con el que hizo alianza el gobierno circunstancialmente y habrá que ver si le suelta la mano el día de mañana o no, ¿no? Que sí, y después el ecosistema, cuando a veces tenemos la tentación de hablar de la terminal de, el empleado de, también me parece que requiere una mirada un poco más compleja y un poco más abarcativa, porque siempre está esa idea, che, ¿quién es el jefe de Stornelli? ¿Quién era el que lo mandaba a Bonadío? Yo nunca fui de comprar demasiado linealmente eso, porque es tan sencillo como que, sobre todo en Comodoro Pi, ahí, más que hablar de jefes y empleados, son todos cuentapropistas. Es decir, la gran mayoría de jueces y fiscales que habitan Comodoro Pi trabajan para sí mismos y para intereses puntuales que van administrando. Okay. Porque el Lago Escondido lo banca Clarín, por ejemplo, está claro el rol de Casey, ¿no? Que estaba ahí involucrado. Sí, pero yo soy más de pensar en comunión de intereses entre ellos eso seguro es así. En allanamiento liso y llano, donde vos decís el tipo va a recibir las órdenes de Mañeto. No, esa mirada lineal trato de no comprarla. Porque esa mirada lineal nos conduce a pensar que si vos desconectás las órdenes de Mauricio Macri, de Clarino, de quien Cazzo sea, respecto de ese juez, de ese fiscal, vas a encontrarte que el tipo al final es probo. No, pero es están cierto todos podridos. Es cierto que son los
genera la llave para que esos lugares sean ocupados por ellos. Digo, Rosenkrantz y Rosati no entraron por mérito propio a la corte por decreto con Macri, entraron por de donde venían. Por la ventana. Claro, y por representar a quienes representaban. Sí, bueno, está claro, sobre todo en el caso de Rosenkrantz. Yo siempre tendía a pensar ilusamente que Rosati, a diferencia de Rosenkrantz, Rosati arrastraba un cierto prestigio ganado en la academia, como convencional constituyente, como político de raza, si se quiere. Bueno, evidentemente se corrompió de la peor manera y es esta versión inicialmente y ahora te preside la Corte y el Consejo de la Magistratura. A partir de ese defecto de origen, de haber aceptado la corrupción de entrar por la ventana a la Corte Suprema, nada de lo que haga Rosati es válido. Todo lo hace merecedor de un juicio político y ser echado de la peor forma de la magistratura que todavía está encabezando. Así es. Bueno, igual queda todavía un tema más. Andis, estábamos hablando acá de la causa judicial del Coima Gate. Se sucedieron una serie de indagatorias. Se esperan en total 35. Bueno, a finales de esta semana, en el día de ayer, antes de ayer, entre los que fueron citados en tribunales a declarar, figura, por ejemplo, Miguel Ángel Calvete, que fue a ampliar su indagatoria. Bueno, todos decidieron no declarar, no aceptaron preguntas, y para la semana que viene ya se esperan a partir del martes nuevas indagatorias. Este tema va a seguir dando que hablar, repito, el que investiga lo que tiene que ver con la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque hay una tanda de en total 35 indagatorias, 29 relativas a hechos nuevos por maniobras delictivas que superan los 75.000 millones de pesos en la Andis, y otras 6 vinculadas al circuito del dinero ilegal que se extraía de la Andis y que involucra a la pata del lavado, donde aparecen desde Sergio Mastropietro, ex socio de Federico Fred Machado, acusado de narco y extraditado a los Estados Unidos, vinculado con José Luis Espert, y también Alan Pocovi, vinculado a la familia Menem. Bueno, a partir de la semana que viene vamos a tener de a 2 indagatorias, el martes, el miércoles, el jueves, y vamos a ver si alguien decide declarar de esta trama. Ya no van a ser personas que estén ampliando indagatorias, sino indagados por primera vez, y ahí, bueno, puede llegar a hablar alguien, y si alguien habla en este caso, bueno, vaya a saber dónde termina, ¿no? Porque hay, por ejemplo, mensajes en el último dictamen, cada dictamen del fiscal Franco Picard, que es el que está investigando. El caso lo lleva o lo tiene el juez Lijo, pero está delegada la investigación en Picard. Digo, en los distintos dictámenes siempre aparece alguna referencia al 3% de Karina Mileia. Dice 3% de KM, ¿no? O 3% de ello, o 3% del otro. Por ahora esa línea no fue profundizada, ¿no? Se van los círculos. Y los círculos van de afuera para adentro, ¿no? Y se va acotando cada vez más. Hoy los jefes de la asociación ilícita para la fiscalía son Diego Españolo, Calvete, Chabayán y Garbelín, los que son los que manejaban la Andis adentro y de afuera, ¿no? Bueno, habrá que ver a quiénes respondían justamente ellos que manejaban la Andi, ¿no? Esto de robo para la corona, bueno, es el interrogante que seguramente se termine conociendo en esta causa más tarde que temprano, más temprano que tarde. Habrá que ver cómo avanza, porque también es una causa, digo, está en manos del hijo, que se demoró 2 meses en habilitar estas 35 indagatorias que estoy mencionando. Bueno, habrá que ver cómo se mueve también con eso. Sí, nada que ver que Diego Españolo haya sido el abogado personal de Javier Milei, nada. No íntimo amigo y con muchísimas visitas a la Quinta de Olivos. Nada que ver, te lo prometo.